Amada Iglesia del Señor, que Dios y el Espíritu Santo estén bendiciendo sus vidas en este tiempo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Bienvenidos a nuestro tiempo de meditación, de estudio, de meditación de la palabra del Señor. En esta noche hemos tenido un bonito tiempo con el Señor a través del tiempo de nuestra adoración para Él. Pues ahora vamos a disponer nuestros corazones para que podamos recibir la semilla de la palabra de Dios para nuestras vidas. Recordemos que la palabra es la fuente de sustento, la fuente de alimento para nuestro espíritu, pero también la palabra es aquella que nos marca el camino por el cual debemos de andar, el camino por el cual debemos conducir nuestra vida para que vivamos agradándole a nuestro Dios todo el tiempo que nos mantengamos en obediencia a las enseñanzas de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar y luego leer el pasaje con el cual vamos a meditar en esta noche. Pero vamos a encomendarnos primero a la guía del Espíritu Santo, a la enseñanza del Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a enseñar, quien nos va a ayudar a meditar el tema que Dios tiene para nosotros en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche con todo nuestro corazón. Venimos ante ti, Padre, con mucho temor y con mucho temblor, reconociendo que estamos en tu presencia, reconociendo que estamos delante de ti. En esta noche, Padre, venimos a ponernos en las manos de la enseñanza, de la guía y de la instrucción de tu Espíritu Santo. Disponemos nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea sembrada en tierra fértil en nuestro corazón. Para que tu palabra, Señor, en esta noche sea de edificación, pero también de exhortación, Señor, para nuestras vidas. Espíritu Santo, toma control de los ambientes en los cuales nos encontramos cada uno de nosotros en nuestras casas, que seamos puestos bajo la cobertura de la presencia y de la omnipotencia de nuestro Dios Espíritu Santo, y que fluyas con todo entendimiento y con toda revelación en esta noche. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos rápidamente a lo que tenemos que meditar, tenemos que ver en esta noche de parte del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia en el último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. Y quiero que vaya y busque el capítulo 1 y vamos a leer juntos los primeros 3 versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Es ahí donde vamos a leer para empezar nuestro tiempo de meditar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Yo quiero que usted repita conmigo la frase con la cual finaliza el apóstol Juan, quien escribe el Apocalipsis por revelación del Espíritu Santo. La frase con la cual termina el versículo 3, quiero que la repita conmigo y diga: el tiempo está cerca. El tiempo está cerca.
Mis amados hermanos, de eso queremos meditar en esta noche, acerca del tiempo que está cerca. Esta frase encierra algo muy revelador, algo muy importante de lo cual muchos no creen en esta vida. En este mundo hay muchas personas que no creen en el libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que contiene la revelación, escatológica que el Señor le revela al apóstol Juan. Dice aquí la escritura en los primeros 3 versículos que el siervo del Señor Juan, aquel que escribió también las 3 cartas que llevan su nombre, pero también se refiere al autor del Evangelio de Juan, ¿no? Juan escribe el Evangelio, Juan escribe las 3 cartas que tienen su nombre, y también Juan escribe lo que el Señor le revela escatológicamente aquí del libro de Apocalipsis, ¿no? Y se habla de esta revelación que Dios se la dio a Jesús, y que Jesús luego, enviando a un ángel, o Dios enviando un ángel, dice aquí el libro de Apocalipsis en el versículo 1, que se la dio a conocer enviándola por medio de su ángel, hablando de Dios, enviando un ángel a su siervo Juan. Entonces Juan recibió la revelación acerca de Jesucristo y de los acontecimientos que tienen que ver con todo lo que está escrito en este libro. Fue revelado a Juan por medio de un ángel, dice aquí la palabra del Señor. Y luego se describe algunos elementos o algunas cosas en relación al apóstol Juan, que luego lo vamos a volver a observar en el momento que lleguemos al punto de que tengamos que ver cómo es que debemos esperar, este tiempo que está cerca, y en qué debemos estar ocupados según la enseñanza de la palabra de Dios a nosotros, los hijos de Dios, a los que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la revelación escatológica, para aquellos que no entienden el término de escatología o escatológico, tiene que ver con los eventos futuros que van a cumplirse, eventos futuros que fueron revelados por medio del ángel al apóstol Juan, y que Juan los ha escrito en este libro. Estos eventos que tienen que ver con eventos futuros, decía hace un momento, y que van a cumplirse, mis amados hermanos, en el tiempo establecido por Dios. Estos eventos tienen que ver con el Señor Jesucristo. Estos eventos tienen que ver con la consumación del plan de Dios. Estos eventos tienen que ver con los tiempos finales. Entonces, para muchos, Apocalipsis es un libro de historias futuras que no se van a cumplir. Hay muchos que no creen en el contenido de lo que hay en este libro. Sin embargo, lo que está escrito en este libro, que es parte de la inspiración divina, por lo tanto es absolutamente verdadero. Entonces, todo lo que está escrito en este libro, todos los eventos futuros que tienen que cumplirse, en el tiempo establecido por Dios, se van a cumplir porque Dios ha establecido un tiempo, y porque lo que Dios ha revelado, y que es parte de la inspiración divina del contenido de todo lo que es la Biblia, Apocalipsis es parte de ese contenido, pues absolutamente es verdadero y se va a cumplir todo tal cual está escrito en el libro de Apocalipsis. Así que si alguien duda de ello, pues esta noche tiene que quitar esa duda de su corazón, porque es la revelación de Dios que se va a cumplir en el tiempo establecido por el Señor. Pero yo quiero que en esta noche nosotros pongamos nuestra atención sobre las 2 referencias de tiempo que están conectadas. Una de ellas se las hice mencionar
y que está al final del versículo 3, dice el tiempo está cerca, y la otra referencia a tiempo es cuando se menciona en el versículo 1 acerca de las cosas que deben suceder pronto. Estas dos referencias de tiempo, estas dos frases que mencionan tiempo, están relacionadas, están conectadas. Se habla del tiempo que está cerca y de las y de las cosas que han de suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto está conectado con la palabra o la frase de tiempo que dice el tiempo está cerca. Cuando hablamos del tiempo que está cerca, en el libro de Apocalipsis significa acerca del tiempo final. Está hablando del tiempo final, del final de los tiempos, de la consumación del final de los tiempos, y está diciendo aquí Apocalipsis que ese tiempo final está cerca. Esa es una realidad, mis amados hermanos. El tiempo del fin de todas las cosas, tal como el Señor Jesucristo lo habló y tal como lo habla el libro de Apocalipsis, dice que está cerca, lo cual quiere decir que está por cumplirse. Se va a cumplir, ese tiempo está cerca y se va a cumplir, pero ese final de todas las cosas o ese final de los tiempos se va a cumplir no sin antes se tengan también que cumplir las cosas que deben suceder pronto antes del final de todas las cosas o antes del final de los tiempos. Y ahí es donde nosotros queremos poner nuestra atención también en esta noche acerca de las cosas que deben suceder pronto, y estas cosas que deben suceder pronto antes del final de los tiempos están narradas, están escritas, están reveladas en el libro de Apocalipsis. Y una de esas cosas que deben suceder pronto y en la cual nosotros queremos poner nuestra atención y de la cual queremos meditar en esta noche es acerca de la venida del Señor. Mis amados hermanos, la venida del Señor es un evento que va a suceder pronto. Va a suceder pronto. La venida del Señor es uno de los eventos que están dentro de las cosas que deben suceder pronto antes del final de los tiempos, antes de que el tiempo final se cumpla. La venida del Señor es un evento que no solo se menciona en el libro de Apocalipsis, sino también se menciona en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como en los Evangelios y en alguna de las cartas del apóstol Pablo también se menciona, como también se mencionan en alguna de las cartas que escribe también, como Primera de Juan, que escribe también el apóstol Juan, el autor de este libro también de Apocalipsis. Entonces, hoy queremos meditar acerca de la venida del Señor. El evento de la venida del Señor es un evento que le compete tener en claro a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Dios viviente, a los cristianos verdaderos. Nosotros tenemos que saber lo que nos depara el futuro inmediato. El futuro inmediato que tiene que ver con nosotros los hijos de Dios, que tiene que ver con la iglesia cristiana, con la iglesia de Cristo, con el cristiano verdadero, con los discípulos del Señor Jesucristo. Hablando de los discípulos verdaderos, tiene que ver con la venida del Señor. Tiene que ver con la venida del Señor. La iglesia debe estar expectante y esperando la venida del Señor. Mi pregunta en esta noche, para ti que me estás escuchando a través de este audio de predicación de la palabra del Señor, ¿estás expectante a la venida del Señor? ¿Estás esperando realmente la venida del Señor? ¿O eres de los que piensan que eso es algo muy remoto y que tal vez no se va a cumplir? ¿O eres de los que están del lado que no piensan mucho en la venida del Señor o no tienen tiempo para pensar en la venida del Señor? Es más, o tal vez estás del lado de los que no quieren pensar en la venida del Señor porque les causa cierto miedo, cierto temor a ese acontecimiento que va a cumplirse en el tiempo establecido por el Señor.
Decía hace un momento que este evento de la venida del Señor es algo que los cristianos verdaderos, los discípulos de Cristo, debemos estar esperando con mucha expectativa. Debemos estar esperando con mucha expectativa y debemos estar nosotros claros en ese evento o en ese acontecimiento que tiene que ver con el futuro de la iglesia, que tiene que ver con lo que la iglesia espera en relación al futuro inmediato, que vuelvo a repetir, dice que debe suceder pronto, antes del tiempo que tiene que cumplirse también del final de todas las cosas. El cristiano verdadero, el discípulo verdadero, debe estar expectante de esta venida, de la venida de su Señor, de la venida de su Señor. Pero ¿quiénes son los discípulos verdaderos? Dice la palabra del Señor, aquellos que han creído y aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Hay que recordarlo esto. Tiene que ver con aquellos que están obedeciendo al Señor Jesucristo, es decir, aquellos que están obedeciendo todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice aquí, bienaventurado los que guardan las cosas que están escritas en este libro de Apocalipsis, en este libro de la profecía. Por lo tanto, aquellos que estamos obedeciendo la palabra del Señor, somos aquellos los que realmente hemos creído y hemos recibido a Cristo. Y estos son los verdaderos discípulos, estos son los verdaderos cristianos, y estos son los que deben estar expectantes, esperando con expectativa confiada la venida de su Señor, la venida del Señor Jesucristo. Una de las cosas que el Señor nos manda recordar en la cena del Señor, cuando compartimos la cena del Señor, es acerca no solamente del nuevo pacto que se establece en la sangre de Jesucristo. No solo recordamos o hacemos memoria la crucifixión de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús, sino también recordamos y renovamos nuestro compromiso con el Señor y renovamos el nuevo pacto con el Señor Jesucristo, pero también recordamos que hay una promesa establecida por el Señor para la iglesia, y esa promesa es que el Señor vendrá por su iglesia pronto. Entonces, cuando la palabra del Señor habla acerca de este evento que debe suceder pronto, este evento llamado la venida del Señor, la palabra del Señor nos enseña que la venida del Señor está enmarcada o está establecida esta promesa en dos eventos que tienen que cumplirse y que tienen que ver con la venida del Señor. Uno de esos eventos que tiene que ver con la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia, o lo que muchos enseñan y predican como el rapto secreto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es el primer evento que tiene que ver con las cosas que deben suceder pronto en relación a la venida del Señor. Y el otro evento que tiene que ver también con las cosas que deben suceder pronto y está relacionado con la venida del Señor es en relación al evento de la segunda venida de Cristo con la iglesia, la cual se habla en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 15 o 16, si más no recuerdo. Entonces, cuando hablamos de la venida del Señor, hablamos de un evento que tiene que suceder pronto, pero este evento está establecido en dos eventos que tienen que suceder: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo con su iglesia, cuando Cristo pise la tierra por segunda vez. Recordemos que la primera venida del Señor se dio con el nacimiento de Jesús en forma de hombre y sin pecado. Cristo estuvo en esta tierra, pero luego la palabra del Señor nos muestra de un hecho de
del momento en el cual el Señor, después de la resurrección, asciende a los cielos, o sea, regresa a su morada celestial. Pero se habla en Apocalipsis de una segunda venida, y esa tiene que ver con el evento en la cual el Señor va a pisar tierra por segunda vez, pero cuando pise tierra lo va a hacer con su iglesia, y esto será al final de una secuencia de eventos que se narran en Apocalipsis a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 19, versículo 10, que se narra el final del tiempo de la tribulación. Al final del tiempo de la tribulación, el Señor Jesucristo viene por segunda vez, pisa tierra con su iglesia para establecer el reino de 1000 años que está establecido por Dios, tal los planes establecidos de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando del evento del arrebatamiento de la iglesia, y estamos hablando de la segunda venida de Cristo con su iglesia, cuando Cristo y la iglesia pisen tierra por segunda vez, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Pero hay eventos que tienen que cumplirse también pronto y que están entre el arrebatamiento y la venida o la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esos eventos que también deben cumplirse antes del final de los tiempos tienen que ver con lo que se narra en Apocalipsis, dije hace un momento, del capítulo 5 al capítulo 19, versículo 10. ¿Cuáles son estos eventos que también deben suceder pronto? Tienen que ver con los 7 años de la tribulación, tienen que ver con los juicios de la manifestación de la ira de Dios sobre toda la humanidad incrédula, sobre la tierra, sobre el anticristo y sobre el falso profeta. Todos esos eventos van a suceder pronto y están en la línea de tiempo entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Estamos claros? Mis amados hermanos, lo interesante aquí que nos habla el libro de Apocalipsis, que en ese tiempo de tribulación y gran tribulación, que es un espacio de tiempo de 7 años, donde los juicios de la manifestación de la ira de Dios caerán sobre la humanidad incrédula, sobre la tierra, sobre el anticristo y sobre el falso profeta, en esos eventos que van a suceder no está ninguna mención referente a la iglesia. La iglesia del Señor será arrebatada segundos antes de que se inicie el tiempo de los 7 años de la gran tribulación y de la manifestación de los juicios de la ira de Dios. Entonces, la venida del Señor, hablando o partiendo del arrebatamiento de la iglesia, es en lo que nosotros queremos enfocarnos en esta noche. Pero era necesario dar la explicación y ponernos en contexto correcto para que podamos entender acerca de lo que debe suceder pronto y que está relacionado con nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo no estará, vuelvo a repetir, en los eventos que sucederán en relación a la gran tribulación y en relación a los juicios de la manifestación de la ira de Dios. La iglesia está relacionada, sí, con el evento de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces, un hecho inminente, mis amados hermanos, donde Dios guardará a su iglesia del tiempo de la tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia, o lo que mencioné hace un momento como el rapto secreto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho inminente, es un evento
que está por suceder en cualquier momento. En cualquier momento. Las escrituras no nos dan una referencia de tiempo. No nos dan una referencia de tiempo en cuanto a cuándo será el día y la hora en la cual el Señor, dice la escritura, vendrá como ladrón en la noche para sorprender a la humanidad con el evento en la cual el Señor arrebatará a su iglesia y se llevará a su iglesia segundos o instantes antes de que empiece la tribulación. Es algo que va a suceder en cualquier momento. Es más, el tiempo en la cual debe estar por suceder el arrebatamiento de la iglesia debe estar, mis amados hermanos, a la vuelta de la esquina. Para nosotros debe estar a la vuelta de la esquina. En cualquier momento. No sabemos si será en la noche, no sabemos si será en la tarde, no sabemos si será de madrugada, no sabemos si será durante el día, no sabemos el día, ni el mes, ni el año, ni la hora exacta. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos por la palabra de Dios, que en cualquier momento, la iglesia de Cristo será arrebatada por el Señor Jesucristo para ser guardada del tiempo de la tribulación. Cuando vamos a Lucas capítulo 1, versículo 27, hablamos de lo siguiente. Dice aquí la escritura: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Esta promesa fue la promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos en relación al evento de su segunda venida, o al evento de su venida, al evento de su venida. Recordemos que cuando mencionamos la venida del Señor, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón dos eventos diferentes en tiempos diferentes. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y el otro es la segunda venida de Cristo, cuando Cristo pise la tierra. Dos eventos distintos como parte de un solo acontecimiento, la venida del Señor. Esta promesa de que el Señor vendría y vendría también por su iglesia fue una promesa que el Señor Jesucristo la hizo a los discípulos. Por lo tanto, es algo, mis amados hermanos, que se va a cumplir. Usted tiene que estar seguro y convencido de que el Señor va a venir por su iglesia y luego vendrá por segunda vez a esta tierra. Esta promesa que dio el Señor Jesucristo en Lucas 21, 27 fue recordada y reafirmada de parte de Dios cuando Dios declara la promesa para recordarla por medio de los ángeles. Y miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 10 al 11. Mientras Jesús ascendía a los cielos, estando ellos mirando fijamente al cielo. ¿Quiénes estaban mirando fijamente al cielo mientras Jesús ascendía? Los discípulos. Los 120 que se mencionan en el libro de los Hechos. Aquellos con los cuales el Señor Jesús, después de la resurrección, permaneció con ellos por un espacio de 40 días más. Dice el libro de los Hechos, mientras el Señor les hablaba y les enseñaba y los instruía acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Estuvo 40 días más con los discípulos y con los apóstoles. El Señor, un número de 120 que se mencionan en el libro de los Hechos, eran los que estaban mirando fijamente cuando el Señor Jesucristo estaba ascendiendo, estaba siendo llevado a los cielos. Y dice que en ese momento en la cual ellos estaban mirando fijamente al cielo, dice la escritura aquí, que se les presentaron dos hombres con vestiduras blancas. Estos eran ángeles. Se les presentan a los discípulos y a los apóstoles y les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera
tal como lo han visto ir al cielo. Es decir, que de la misma manera que lo estaban viendo ir al cielo, de esa misma manera lo iban a ver descender del cielo. Aquí los ángeles estaban nuevamente declarando la promesa de parte del Señor acerca de su venida. De su venida. Los ángeles estaban declarando la promesa de que en el tiempo de Dios ellos volverían a ver al Señor Jesucristo descender del cielo para llevar a la iglesia, y en el otro tiempo el Señor descienda por segunda vez y pise la tierra para establecer su reino de 1000 años. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que hay muchos de nosotros en la iglesia, que hay muchos en la iglesia que se han quedado mirando al cielo. Que se han quedado mirando al cielo. Como si ahí terminara todo lo que tiene que ver con la iglesia. Cuando los ángeles le dicen a los discípulos y a los apóstoles que están mirando al cielo, ya no miren. Solo esperen el cumplimiento de la promesa de que el Señor vendrá por ustedes. Pero ¿cómo debemos esperar el cumplimiento de esa promesa? ¿En qué tenemos que estar ocupados mientras este evento que va a suceder en cualquier momento? ¿Cómo es que nosotros debemos esperar y en qué debemos estar ocupados? Pues en un momento lo vamos a mencionar observando las enseñanzas de las Escrituras. Pero hay otro pasaje que nos muestran cómo va a ser el evento del arrebatamiento, que es parte de la venida del Señor. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, que lo acabo de leer, nos habla de cómo sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Y acá dice la Escritura que el Señor va a descender del cielo, y va a descender con voz de mando, y va a descender con voz de arcángel, y va a descender con la trompeta de Dios. Y dice que lo primero que va a suceder cuando el Señor descienda del cielo hasta las nubes, porque dice Tesalonicenses que el Señor va a descender solo hasta las nubes, no va a tocar la tierra. Sus pies no tocarán tierra todavía cuando el Señor descienda para arrebatar su iglesia. Dice que descenderá únicamente hasta las nubes. Y desde las nubes, dice la Escritura, va a suceder primero algo. Dice que primero resucitarán los muertos en Cristo. Aquellos que murieron con Cristo en su corazón, sus cuerpos, de aquellos que murieron, pero con Cristo en su corazón, sus cuerpos, dice, se levantarán primero. Se levantarán primero, dice. Y esto sucederá luego de que el Señor se quede estacionado en las nubes, y luego de que la voz de mando del Señor, la voz de mando del arcángel, con voz de arcángel dice, y con voz de mando, hablando del Señor, y la trompeta de Dios suene en ese momento. En ese momento dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y simultáneamente,
en el mismo momento en la que los muertos en Cristo se están levantando primero, dice la Escritura, aquí en el verso 17, que los que estén vivos, los cristianos, los discípulos que estén vivos en ese momento y que aún están permaneciendo vivos en ese momento, dice, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, y se encontrarán en las nubes con el Señor, dice, se encontrarán con el Señor en las nubes, en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Está captando usted la secuencia del evento del arrebatamiento de los cristianos? Está diciendo aquí la palabra del Señor que uno por uno de los cristianos que estén vivos en el tiempo en la que el Señor venga por la iglesia, uno por uno, dice, será arrebatado, será arrancado súbitamente. Y paralelamente, los muertos en Cristo resucitarán. Quiere decir que los cuerpos de los que murieron en Cristo y los que estén vivos en el momento en el cual el Señor llame a la iglesia, quiere decir que juntos se presentarán o se encontrarán con el Señor, y los cuerpos de los que estaban muertos en Cristo y los que están vivos serán arrebatados simultáneamente y se encontrarán con el Señor. Quiere decir también que los cuerpos que resucitarán en ese momento se encontrarán no solamente con el Señor, sino también con el alma y el espíritu de cada uno de ellos. Aleluya. Aleluya. Mis amados hermanos, esto está por suceder en cualquier momento. Esto está por suceder en cualquier momento. Algo que va a suceder pronto, inminentemente, mis amados hermanos. Mateo capítulo 24, verso 40 al 42, nos dice lo que va a suceder con los cristianos en ese tiempo en la cual sean arrebatados. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será alejado. Dos mujeres estarán moliendo el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen porque no saben en qué día viene su Señor. Aquí se habla de que uno será llevado y el otro será dejado. ¿Quién será el que será llevado? El cristiano, el discípulo verdadero, el que es realmente miembro del cuerpo de Jesucristo, el que realmente es la iglesia de Cristo. Está hablando de cristianos verdaderos, cristianos genuinos, discípulos que verdaderamente están obedeciendo y siguiendo la palabra porque están siguiendo al Señor Jesucristo. Esos, dice, sean varones o sean mujeres, que estarán tal vez ocupados en sus quehaceres, algunos en el ministerio, otros en el servicio del Señor, otros estarán en la iglesia, otros estarán trabajando tal vez en sus quehaceres cotidianos y las mujeres estarán ocupadas en sus labores, pero el cristiano que esté en sus labores cotidianas, ese dice, será quitado y el otro será dejado. Quiere decir, aquel que nunca entregó su corazón a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida y que no está obedeciendo la palabra del Señor para seguir a Jesús, aunque tenga conocimiento y haya estado convencido de que esa es la verdad, la que está escrita en su palabra, pero si se convenció, pero no recibió a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida, ese, dice la Escritura, será dejado. El día en la que el Señor descienda hasta las nubes y llame a su iglesia para llevársela con Él.
Mis amados hermanos, aquí la palabra del Señor en Mateo 24, 40 al 42 termina diciendo en el verso 42 que debemos estar atentos porque no sabemos el día ni la hora en la que el Señor vendrá por la iglesia. Lo único que sabemos por las Escrituras es que ese evento está por suceder en cualquier momento, mis amados hermanos, en cualquier momento. Y dice que tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. Entonces la pregunta, ¿cómo es que debemos estar atentos o alertas? Y aquí es donde viene la parte en la cual tenemos que enfocarnos tremendamente, en la cual tenemos que enfocarnos con urgencia, mis amados hermanos. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? ¿Cómo debemos esperar la inminente o el inminente arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo debemos esperar el inminente arrebatamiento de nosotros? Ya sea que estemos vivos o ya sea que ya estemos durmiendo en el Señor, es decir, que nuestros cuerpos estén en la espera de ser resucitados para encontrarnos con el Señor Jesucristo, sea que hayamos muerto en Cristo, o sea que aún estemos vivos en el momento que el Señor venga por la iglesia. La pregunta es, si ahora estamos vivos y el Señor viene por nosotros mañana o la semana que viene o dentro de 3 días o dentro de 2 meses, no lo sabemos, ¿cómo debemos esperar ese arrebatamiento? ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? Romanos capítulo 13, verso 11 al 14 nos dice lo siguiente: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Noten que habla de que conociendo el tiempo, conocemos que hay un tiempo en la cual el Señor va a venir por la iglesia, aunque no sepamos el día y la hora, pero sabemos que hay un tiempo establecido por Dios en el cual el Señor va a venir por nosotros, su iglesia. Y dice que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Ahora noten, si para ellos estaba cerca, si para ellos la percibían cerca, ¿qué podemos decir nosotros, mis amados hermanos, que han pasado un poco más de 2000 años? Por eso les digo, tenemos que percibirla como que ya está tocando la puerta de nuestras casas. La noche está muy avanzada, dice el verso 12, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Mis amados hermanos, Romanos capítulo 13, verso 11 al 14, nos habla de que tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual, esté limpia y en santidad. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? Debemos esperarlo. Número 1, mis amados hermanos, número 1, dice que debemos despertar del sueño espiritual. Ya es hora de hacerlo. Mis amados hermanos, hay muchos que están dormidos espiritualmente en la iglesia. Esto me da a la idea de pensar de que cuando uno está durmiendo, cuando un ser humano está durmiendo, a veces durmiendo habla, a veces está dormido y está cantando, a veces está dormido y pronuncia alguna palabra, pero está dormido. Y es lo que está sucediendo con muchos cristianos ahora en este tiempo. Hay muchos que están durmiendo espiritualmente, están dormidos espiritualmente.
Están dormidos espiritualmente, aunque están en la iglesia, aunque están escuchando los mensajes de la palabra de Dios, aunque están estudiando o haciendo el estudio bíblico con la iglesia, aunque están sirviéndole al Señor, pero dormidos espiritualmente. Están dormidos espiritualmente. ¿Qué significa cuando uno está dormido espiritualmente o hay sueño espiritual? Significa que está despreocupado. Está despreocupado de estar despierto espiritualmente. ¿Y a qué nos referimos con estar despierto espiritualmente? Tiene que ver cuando uno está activamente en su relación con el Señor Jesucristo. Está activamente en la oración. El que está dormido espiritualmente no ora. El que está dormido espiritualmente no medita la palabra. El que está dormido espiritualmente escucha la palabra por un oído y le sale por el otro. El que está dormido espiritualmente no ayuna. El que está dormido espiritualmente está viviendo una vida en la carne, aunque esté militando en una iglesia y aún diga que es hijo de Dios. Dice la Escritura que es hora de despertar del sueño. Mis amados hermanos, la venida del Señor está a suceder en cualquier momento. Está a suceder en cualquier momento. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia. Está por suceder en instantes, mis amados hermanos. Y hay muchos que están dormidos. Están en un sueño espiritual. Entretenidos con la televisión, con las redes sociales, con el internet, con el teléfono celular, con el ocio y otras cosas. Y no están activos espiritualmente, no están buscando intimidad con el Señor, no están preocupados en meditar y obedecer la palabra, no están preocupados en servirles o en servirle al Señor viviendo una vida santa. Lo segundo de cómo debemos esperar la venida del Señor, dice el pasaje de Romanos 13, que tenemos que estar desechando las obras de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estar excluyendo, renunciando y no admitiendo las cosas que provienen de las tinieblas. Cuando hablamos de las obras de las tinieblas, hablamos de las personas que permiten el pecado en sus vidas, que permiten las prácticas y los hábitos del pecado. Eso tiene que ver con las obras de las tinieblas. La palabra nos dice que debemos estar desechando toda obra, es decir, debemos estar renunciando a todo amor al pecado, renunciando a toda práctica y hábito pecaminoso. Mis amados hermanos, ¿usted se imagina qué sucederá con usted si el Señor viene y usted está coqueteando y amando al pecado? Si usted está practicando el pecado y el Señor viene por la iglesia, pues la palabra dice que la forma en la como debemos estar esperando es renunciando y no permitiendo ninguna práctica y ningún hábito pecaminoso en nuestras vidas. Tercero, dice que debemos vestirnos con las armas de la luz. Esto refiere a las armas espirituales que provienen de Dios. Cuando hablamos de las armas espirituales que provienen de Dios, nos habla acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Léalo usted en Efesios 6, capítulo 6, verso 6. Capítulo 6, verso 10 en adelante, que se habla de la armadura de Dios, de la cual debemos vestirnos constantemente, todos los días. El traje del creyente es un traje de luz llamado armadura de luz, que tiene que ver con el traje o la armadura de Dios con la cual tenemos que vestirnos todos los días. Y no vestirnos de palabra, sino vestirnos con el hecho de estar viviendo desde cada una de las partes que se mencionan como la armadura espiritual de Dios para el creyente, para estar equipados y poder atacar y defendernos de las tinieblas. Debemos esperar la venida del Señor luchando contra las tinieblas, batallando contra las tinieblas.
para que las tinieblas no nos venzan, sino nosotros vencer a las tinieblas. Y para luchar contra las tinieblas y batallar contra las tinieblas, tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. 4. Debemos esperar la venida del Señor andando con decencia. Dice, andemos decentemente. ¿Cómo estás andando en tu vida? ¿Estás esperando la venida del Señor indecentemente? ¿Estás viviendo en indecencia? ¿Estás viviendo una vida que está siendo cuestionada por las personas que te conocen? Pues mis amados hermanos, corrija rápido, porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente. En cualquier momento está por suceder. Y nos manda la palabra del Señor a que esperemos esa venida con decencia, como debía, dice la Escritura. Es decir, que tenemos que vivir decentemente a la vista de todas las personas que nos conocen y no nos conocen. Y la forma de vivir decentemente es apartándonos, dice el texto, de toda reunión que tenga que ver con orgías, de todo tipo de orgías que llevan a pecaminosidad en la vida. Apartarnos de todo lo que tiene que ver con reuniones o de prácticas de borracheras, con todo lo que tiene que ver con la promiscuidad sexual, con las lujurias, mis amados hermanos. Esto habla de la vida inmoral. ¿Y cuántos están viviendo inmoralmente? Estas son prácticas del mundo, no deben ser prácticas de los hijos de Dios. Habla de no estar caminando en pleitos y envidias, y menos en celos carnales. Tenemos que esperar la venida del Señor viviendo decentemente a la vista de todas las personas. 5, debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo esperamos la venida del Señor vistiéndonos del Señor Jesucristo? Esto significa de que tenemos que vestirnos del carácter del Señor Jesucristo. Todo el tiempo tenemos que vestirnos del carácter de Cristo, pero para vestirnos del carácter de Cristo, que tiene que ver con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, gozo, fidelidad, etcétera. Lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter de Cristo. Todos los días tenemos que vestirnos del carácter de Jesús, pero antes de vestirnos tenemos que sacar de nuestra vida el pecado, mis amados hermanos. Significa también que el vestirnos del Señor Jesucristo implica que tenemos que ser como Jesús, tenemos que imitar a Jesús, tenemos que vivir como Jesús vivió. Y por último nos dice el capítulo 13 de Romanos, en el verso 14, que debemos esperar la venida del Señor no pensando en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué significa esto? Significa que no debemos ocupar nuestra mente con pensamientos o ideas que despierten los deseos de nuestras debilidades que aún tenemos en nuestra naturaleza humana caída. La carne, mis amados hermanos, quiere siempre manifestarse, pero eso sucederá dependiendo de cuánto tú le permitas se manifieste en tu vida. Entonces tienes que cuidar tu mente. Tienes que cuidar de tus pensamientos, que tus pensamientos o las ideas que surjan en tu mente no sean pensamientos, ideas que conlleven a despertar las debilidades de tu carne para que tu carne se manifieste. Tenemos que esperar la venida del Señor aplicando a estas 3 o 6 cosas, que hemos mencionado y que tienen que ver ya con el cuidado de nuestra vida espiritual, esté limpia y en santidad. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2 verso 28, nos dice que tenemos que permanecer en Cristo para que no nos avergoncemos ante la venida de Jesús, para que no pasemos vergüenza. Pero no solamente para que no pasemos vergüenza, mis amados hermanos, sino que tal vez podría aún quedarse. Si usted está practicando el pecado, entonces no será reconocido como la iglesia
verdadera de Cristo. Y por último, ¿en qué debemos estar ocupados ante la inminente venida del Señor por su iglesia? Y esto está en los versos 2 y 3 de Apocalipsis 1, con el cual empezamos nuestro meditar la palabra en esta noche. Dice el verso 2 y 3, quien dio testimonio, hablando del apóstol Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo del fin está cerca. Mis amados hermanos, 5 cosas es en la que debemos estar ocupados mientras esperamos el Señor venga por la iglesia. 5 cosas. Además de tener que aplicar 6 que tiene que ver con nuestra vida, lo que acabamos de hablar hace un momento, también tenemos que aplicar en lo que debemos estar ocupados ante la venida del Señor. La primera es que debemos estar ocupados en dar testimonio de la palabra de Dios. Dar testimonio de la palabra de Dios. Mi amado hermano y hermana, póngase la mano en el pecho y sea sincero con usted mismo o usted misma. ¿Está usted ocupando su tiempo en dar testimonio de la palabra de Dios? Dar testimonio de la palabra de Dios necesita de inversión de tiempo. ¿Está usted invirtiendo su tiempo en dar testificar de la palabra de Dios? ¿Está usted dando tiempo para compartir la palabra a otros que no lo conocen? ¿Está usted invirtiendo tiempo para dar testimonio de la palabra de Dios a través de su teléfono celular? ¿Está usted invirtiendo tiempo en dar testimonio de la palabra de Dios a través de sus redes sociales, a través del internet, a través de las formas en las que usted pueda tener acceso para compartir la palabra de Dios? ¿En qué está invirtiendo su tiempo o en qué está ocupando su tiempo ante la venida inminente del Señor Jesucristo por usted, que es la iglesia? Lo segundo en lo cual debe estar ocupado y debe estar invirtiendo tiempo es en dar testimonio de Jesucristo. Esto tiene que ver con dar a conocer que Jesús está realmente en mi vida. ¿Está usted invirtiendo tiempo en dar a conocer que Jesús está en su vida? ¿O a quién está viendo la gente en su vida? ¿Está viendo a Jesús? ¿O está viendo a Pedro, a Carlos, a Marta? ¿A quién está siguiendo usted? Porque al que siga y al que imite en su vida es al que estará viendo quien lo conoce. Dar testimonio de Jesucristo es dar a conocer que Jesús realmente está en tu vida, en mi vida. Más que testificarlo con mis palabras, debo de hacerlo con los hechos de mi vida, es decir, con mi conducta, con mi comportamiento ante los demás. Que vean a través de mi vida, que vean a través de mi conducta que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, que Jesús es el justo que me ha hecho justo para vivir como justo. En eso tiene que estar usted invirtiendo su vida, en dar testimonio de Jesucristo. Tercero, dar testimonio de lo que veo hacer al Señor. Dice aquí que el apóstol Juan dio testimonio de todo lo que vio, que fue lo que vio el apóstol Juan y de la cual estaba dando testimonio, no solo de todo lo que estaba viendo en la revelación en el Espíritu para lo que tenía que escribir en cuanto a los eventos que tenían que suceder pronto en el libro de Apocalipsis, sino también él dio testimonio de todo lo que vio de Jesús cuando Jesús caminó en esta tierra, dio testimonio de la crucifixión, dio testimonio de la sepultura y de la resurrección y de los milagros que manifestó Jesús para poner en evidencia que era el Hijo de Dios.
Mis amados hermanos, tenemos que dar testimonio de todo lo que vemos hacer al Señor en este tiempo. ¿Está invirtiendo tiempo usted en dar testimonio de todo lo que ve hacer a Cristo? ¿Está dando testimonio del poder del Señor, de lo que usted está viendo, de que el poder de Dios está haciendo y cambiando la vida de otros? ¿Está dando testimonio de los milagros que usted conoce, que Dios está haciendo de pronto en su vida o en la vida de otros, o se los está guardando para usted solo? Cuarto, tenemos que estar ocupados en leer y oír la palabra de la profecía. Tenemos que estar ocupados en invertir tiempo en el estudio y meditación de la palabra, mis amados hermanos, ya sea de manera personal y ya sea con la iglesia. Tenemos que estar ocupados en estudiar la palabra, en oírla, es decir, en poner la atención, atenderla, poner atención, mis amados hermanos. Pero hay algunos que no quieren ni siquiera abrir la Biblia y están esperando la venida del Señor. Santo Dios. Quinto, guardar las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Esto tiene que ver con obedecer todo lo que está escrito en su palabra. Pero no voy a obedecer lo que está escrito en su palabra si no estoy preocupado en ocupar tiempo en leer y oír la palabra de Dios. Mis amados hermanos, ¿está usted esperando la venida del Señor, tanto en el cómo debe de esperarla, como en lo que tiene que estar ocupado mientras espera la venida del Señor? ¿Está invirtiendo su tiempo en ello? ¿O está preocupado en invertir su tiempo en otras cosas que son temporales y que por lo temporal tal vez usted se quede y sea del cual se habla en Mateo capítulo 24, verso 42, 40 al 42? Tal vez usted sea el otro que será dejado, en lugar de ser el que es llevado de pronto por estar más en el pecado, dándole rienda suelta a los deseos de la carne y preocupado, invirtiendo su tiempo en las cosas temporales únicamente, aunque esté en la iglesia. Pues estando en la iglesia, si en ese momento el Señor viene, usted será dejado, y el otro que sí está en la ocupación verdadera y preocupándose de cómo vivir para esperar la venida de su Señor, será quitado. Y tal vez usted vea cómo muchos están siendo arrebatados, y usted sabrá y dirá: ¿y yo? Pues no fui arrebatado porque no estaba esperando la venida del Señor como Él quiere que la espere, y me lo acaba de recordar y enseñar por medio de su palabra. Mis amados hermanos, quiero concluir esta noche con dos textos bíblicos. Apocalipsis 22, verso 12, y quiero que cierre sus ojos ahí donde está. El Señor Jesús en Apocalipsis, verso 12, capítulo 22, dice lo siguiente: por tanto, término de conclusión, por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis amados hermanos, la venida de Cristo es inminente. Viene por su iglesia primero y después viene por segunda vez a pisar la tierra. Pero acá dice que Él viene para recompensar a cada uno de los que realmente lo estén esperando, como hemos meditado y aprendido en esta noche. Y segundo,
Dice Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, hablando Cristo en relación a la iglesia, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor viene por los que estén viviendo en santidad y limpios. El Señor no viene por quienes están con mancha de pecado, con arruga por el pecado y viviendo arrugados y manchados por darle lugar a su carne. No, mis amados hermanos, Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha, sin arruga, inmaculada. Y para ello debemos atender a lo que en esta noche el Señor Jesucristo nos ha hablado para exhortarnos y esperarlo como Él quiere que lo esperemos. La venida del Señor es inminente, está por suceder. No lo olvides, no lo olvides. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la bendigas, que la selles en nuestros corazones y que cada uno, Señor, asuma la palabra de verdad en su vida y viva conforme a lo que nos has enseñado, recordado y de lo cual esperas de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, si puede volver a escuchar el mensaje, escúchelo. Anote lo que no haya podido anotar. Medite bien. Tome decisiones. Ahora ya es urgente, dice el Señor, porque vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y tengan una linda noche. Bendiciones, amada iglesia.